Buenas noches. Hoy se rehizo uno de los dichos más usados por el mexicano. Yo ahora puedo decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Yo creo que nuestra vecindad nos va a permitir desarrollarnos mejor. Y es que el ambiente se prestó para que los dos presidentes se regalaran, se obsequiaran frases cordiales, amables. Sobre el encuentro de los mandatarios, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tuiteó: acompañé al presidente López Obrador en su conversación con el presidente Biden. ¿Qué fue lo más destacado? La comunicación fácil y cordial, el renacimiento de una visión común en Norteamérica, el respeto a la soberanía, el trato igualitario y la sabiduría para procesar diferencias. Así selló esta reunión el gobierno mexicano. Pero la amabilidad no parece haber servido a México para obtener uno de sus objetivos a corto plazo, que era recibir de Estados Unidos muchas más vacunas contra el COVID. Antes del encuentro de los presidentes, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, lo dejó en claro. When the president of Mexico meets with President Biden a little bit later today, he is expected to ask if President Biden would consider sharing part of the U.S. coronavirus vaccine supply with his country. Is this something that President Biden is considering? No. The president has made clear that he is focused on ensuring that vaccines are accessible to every American. That is our focus. The administration's focus is on ensuring that every American is vaccinated. And once we accomplish that objective, we're happy to discuss further steps beyond that. Mucha cordialidad, pero no habrá más vacunas para México. Y se entiende cuando se ve la comparación de vacunas de México con Estados Unidos, pues se entiende cuando menos el deseo de México. Hoy llegamos a 2,5 millones de vacunas y allá van cerca ya de las 80 millones de vacunas. Cuando se ve ese gráfico, pues se entiende por qué México le pide a Estados Unidos un poco más de vacunas, pero pues Estados Unidos, pese a esa desproporción, le dijo a México que no. Más adelante con David Páramo vamos a ver otro dato muy importante hoy de México, Estados Unidos. Cifra récord, otra vez, casi todos los meses, pero otra vez cifra récord de remesas, es decir, del dinero que mandan los estadounidenses o mexicanos que viven en Estados Unidos a México. Vamos a tener eso con David en unos momentos, también la crónica de este encuentro virtual entre los presidentes Biden y López Obrador. Pero antes vamos con este tema. El viernes presentamos las imágenes de cómo ciclistas que protestaban contra las agresiones a ciclistas, protestaban en el centro de la Ciudad de México, cómo esos ciclistas despedazaron el auto de un conductor que, según esto, se metió violentamente con su auto para romper la protesta. Las imágenes del viernes. Así dejaron ese coche. Este grupo de ciclistas que forman parte del colectivo Justicia para Todos, Todas, nos buscó para explicar, para dar su versión de lo ocurrido. Queremos hacer la siguiente precisión. El automóvil no nos quería rebasar.
El automóvil quería embestir al contingente que venía sobre Avenida Juárez. Él venía en sentido contrario sobre Revillagigedo y quiso embestir primero policías de tránsito, después a ciclistas y por último el contingente en el cual vienen mujeres, niños, padres de familia. Entonces, el automovilista los quiso embestir, lo persiguieron y lo atacaron. Los ciclistas aclaran también que ya están en una mesa de trabajo con las secretarías de Gobierno y de Movilidad de la Ciudad de México, así como con la Fiscalía Capitalina. Sin embargo, consideran que los avances son lentos y que por eso van a seguir protestando. La violencia nunca será una solución, pero sin embargo nos están orillando a que esta sea la solución para que nos puedan ver y tomar en cuenta. La violencia no será una solución, pero nos están orillando a ella. Fueron los propios ciclistas quienes señalaron que el hombre que estaba en el interior del vehículo, ese hombre que vemos ahí, era un policía de la Ciudad de México. Aseguraron que durante los hechos, la agresión, el hombre trató en todo tiempo de ocultar el escudo que portaba. Pues no queda muy claro. Preguntamos a la Secretaría de Seguridad y nos dijeron que ese hombre no forma parte de la corporación. Preguntamos también a la Fiscalía de la Ciudad de México y nos dijeron que esa persona tampoco es agente ministerial. ¿De dónde sacan que era un policía? En fin, hoy hubo otra protesta de ciclistas. Fue un grupo pequeño, se manifestó en Insurgentes Norte y la Ribera de San Cosme. Anuncian una nueva movilización para el viernes. Y donde también hubo una aclaración fue en la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, aclaración sobre todas las versiones en torno de la salud del doctor López-Gatell. El miércoles, aquí lo informamos, ellos informaron que el doctor había requerido oxígeno, dio positivo a COVID, se supo hace 2 sábados. El miércoles dijeron que le tenían que dar oxígeno suplementario. El jueves dijeron que el doctor López-Gatell estaba muy bien, que era prácticamente asintomático y que no había sido hospitalizado, como se decía. Pero anoche, ante la insistencia de los reporteros, tuvieron que recular y aceptar que el doctor López-Gatell sí estaba hospitalizado desde el miércoles en forma preventiva. ¿Por qué negaron esta información? Ellos que tanto hablan de la infodemia, de las mentiras de los medios, ¿por qué negar algo como que el doctor se había ido a un hospital? El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo hoy que el doctor López-Gatell había sido dado de alta el sábado y finalmente hace unas horas el director de epidemiología, José Luis Salomía, confirmó que el doctor López-Gatell, eso dijo, ya está en su casa. Podemos confirmar que en este momento ya el subsecretario se encuentra de regreso nuevamente en su domicilio. Obviamente continuará con el seguimiento clínico epidemiológico correspondiente. Él tuvo una estancia estos días de hospitalización en la cual pudo recibir el oxígeno suplementario para poder tener los niveles óptimos de saturación. Prácticamente él se reporta con prácticamente asintomático, es decir, con síntomas muy leves en este momento. Bueno, vamos a regresar al final del programa sobre este tema. Ellos que inventaron la palabra infodemia, que tanto acusan y nos han acusado a los medios de información imprecisa o de mentir, ni siquiera en este caso pudieron ser precisos. Vamos a regresar al final del programa con la infodemia oficial. Sobre el tratamiento del subsecretario López-Gatell, el doctor Alomía dijo que hasta donde sabe, solo se le aplicó oxígeno y antiinflamatorios y no un tratamiento experimental como el que habría recibido hace unas semanas el presidente López Obrador. Lo que sí logramos obtener información es sobre los tratamientos experimentales que está aplicando el gobierno de la Ciudad de México. Está llevando a cabo un ensayo clínico para pacientes con cuadros leves de COVID y nos confirman que los medicamentos que el gobierno de la Ciudad de México están utilizando en este ensayo son el Remdesivir, el Baricitinib y la Dexametasona. Actualmente, nos dijeron, se están aplicando en 165 pacientes en 4 hospitales de la ciudad. Uno de ellos, la unidad temporal Citibanamex, donde supuestamente estuvo el doctor López-Gatell. Los resultados se analizan
cada 30 días y estos ensayos comenzaron a aplicarse hace 10 días. Información confirmada con el gobierno de la ciudad. Las cifras de este lunes, ya con el acumulado del fin de semana, como todos los lunes, bajan las cifras. Hace 8 días estábamos en 310 personas muertas, hoy 437 por COVID. El total reconocido por la Secretaría de Salud, aceptado, es ya de más de 186,000 personas. Si sumamos las personas registradas por el INEGI, que no ha registrado la Secretaría de Salud, nos da en las cifras oficiales un total ya de casi 220,000 mexicanos muertos por coronavirus. Bueno, veíamos al comenzar el programa parte de lo que dijo el presidente López Obrador en su reunión con el presidente de Estados Unidos, con el presidente Biden. Se dijo que hablaron de migración, de estrategias contra la pandemia, de trabajar para la recuperación económica, del cambio climático, de seguridad. Y bueno, lo que queda por lo pronto de esta reunión es el buen ánimo que mostraron los dos presidentes. Mucho gusto, presidente Biden. How are you, Mr. President? Very impressive coming into the room here. Just waiting for them. I want them to see what a good-looking fellow you are. El buen humor marcó la reunión bilateral entre los presidentes López Obrador y Joe Biden, la primera desde el cambio de gobierno en Estados Unidos. Durante un encuentro a distancia por videoconferencia, Joe Biden recordó sus viajes a México, en especial su visita a la Basílica de Guadalupe. Treasure those memories, and I hope to be able to build on them in the next 4 years. Still have my rosary beads that my son was wearing when he passed. Un gesto de Joe Biden hacia un presidente guadalupano, con el que aprovechó también para hablar de la historia complicada de ambos países, donde no siempre han sido los vecinos perfectos. We look at Mexico as an equal, not as somebody who is south of our border. You are equal. And what you do in Mexico and how you succeed impacts dramatically on what the rest of the hemisphere will look like. El presidente López Obrador se sumó a la cordialidad, confió en que las relaciones sean mejores en el futuro y habló de los lazos de unidad entre ambos países. Yo estoy muy agradecido porque usted está dispuesto a que mantengamos buenas relaciones. Nos conviene. Públicamente no quedó registro de que se hayan tocado los temas donde hay diferencias marcadas. Por un lado, el acceso inequitativo a las vacunas contra el coronavirus y por el otro, las preocupaciones que genera a Estados Unidos la reforma a la ley eléctrica del presidente López Obrador. La cordialidad se mantuvo y el presidente de México aprovechó para rehacer el dicho que atribuyó al expresidente Porfirio Díaz: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora puedo decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Yo creo que nuestra vecindad nos va a permitir desarrollarnos mejor en estos tiempos. Y no tan lejos de Estados Unidos. Los presidentes concluyeron que, pues, como veíamos, que fue una buena reunión. El presidente López Obrador dijo que fue un encuentro amistoso. El presidente Biden dijo que los dos están comprometidos en trabajar de cerca. En fin, buena reunión. Kimberly. Buenas noches, Ciro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Muy buen inicio de semana. Y bueno, les comentamos que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, en San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez, fue atacado a balazos en la capital del estado. Fue trasladado al hospital, pero murió minutos después. La agresión fue frente a esta vulcanizadora en la calle Potosí, casi esquina con la avenida Manuel Nava, al poniente de la ciudad de San Luis Potosí. Según la Fiscalía de Justicia del Estado, Julio César Galindo llegó hasta este lugar en un vehículo alrededor de las 2 de la tarde, acompañado de su hija.
Se detuvo en la vulcanizadora y hablaba con una persona desde su auto cuando llegó una camioneta pick-up negra, de la cual bajó una persona que disparó directamente contra él. La persona que hablaba con el presidente de la Coparmex se tiró al suelo y evitó así los disparos. Herido de gravedad, Julio César Galindo fue acomodado en el auto y su hija lo llevó a un hospital privado. Sabemos que tenía 2 impactos, uno en tórax, otro en abdomen, y finalmente pues falleció en el hospital. La calle Potosí en la capital del estado fue cerrada a la circulación. La policía ministerial y la policía estatal pidieron videos de cámaras privadas de vigilancia y recogieron casquillos de un arma 9 milímetros. Julio César Galindo, empresario dedicado a la distribución de automóviles nuevos, era presidente de la Coparmex en el estado desde 2019 y desde esa posición denunció los altos índices de inseguridad en San Luis Potosí. Y esta madrugada un grupo de hombres incendió 2 ambulancias del hospital privado Playa Med en Cancún. Además, medios locales informaron que se dejaron mensajes con amenazas a los directivos de este hospital. Según esos mensajes, no pagaron una extorsión, el llamado cobro de derecho de piso. Las ambulancias estaban en el estacionamiento del hospital, a unos 200 metros del Palacio Municipal de Cancún. Hasta este momento no hay ningún detenido. Y esta tarde la Fiscalía de Jalisco informó que se han identificado a 10 de las 11 víctimas del ataque que ocurrió el sábado pasado en Tonalá. Estas personas eran trabajadores de la construcción que fueron atacados a balazos cuando estaban esperando de una finca el pago de su semana. En el lugar del ataque fueron encontradas 132 balas de cuerno de chivo, por lo que la Fiscalía apunta que se trata de un crimen organizado. Y justo por estos hechos violentos que han ocurrido en los últimos 3 meses en Jalisco, por la mañana el gobernador del estado, Enrique Alfaro, acusó que el gobierno federal no ha asumido su responsabilidad en este tema. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno de la República que dé la cara, que informe, que actúe y que tomemos decisiones en las cuales nosotros no queremos, insisto, deslindarnos, pero evidentemente la competencia principal en la materia es de ellos. Ellos tienen que conducir este asunto, ellos tienen que tomar decisiones y bueno, pues también dar la cara, insisto, en términos de informar y de decir qué es lo que está pasando, porque lo hemos hecho nosotros consistentemente y no vemos en ese sentido un acompañamiento por parte de ellos. Jalisco, San Luis Potosí, Cancún. En 3 días, en 2 días. Y hoy se registró la toma de la caseta de Acatlán, Jalisco, en el tramo que va de Guadalajara a Colima. Los habitantes pedían dinero, amenazaban a los automovilistas que pasaban por la caseta. Este cierre provocó la movilización de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Luego de un operativo para liberar la caseta, se detuvieron a 42 personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. Y en otras cosas, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena informó que van a hacer una nueva encuesta para designar al nuevo candidato del partido al gobierno de Guerrero. Esto fue en respuesta a lo que el viernes ordenó la Comisión de Honestidad para reponer el proceso de selección del candidato. Morena no informó cuándo va a levantar la nueva encuesta. Lo que sí dijeron es que una vez que haya resultados de esta encuesta se van a analizar los perfiles de los aspirantes y por último se informará el resultado del candidato definitivo. Todo esto dijeron que sucederá en los próximos días. Nueva encuesta en los próximos días, van a revisar. No Mucha queda claro, ambigüedad. ¿va a participar o no Félix Salgado? Sí va a participar. Sí va a participar. Ahorita te lo voy a comentar. Después de conocerse esta resolución, el señor Félix Salgado Macedonio alzó la mano, tuiteó que está listo para participar en esta nueva encuesta y escribió: somos respetuosos de las decisiones del partido y vamos nuevamente a la competencia. Seremos respetuosos de los resultados. En la encuesta, Félix es la respuesta. Después de leer el tuit, vuelvo a preguntar, ¿va a participar Félix Por Salgado? supuesto Él que va a dice estar que ahí. sí. Y por cierto, Pablo Amílcar Sandoval, otro de los que era aspirante de Morena al gobierno de Guerrero, anunció esta madrugada que no va a participar en el nuevo proceso interno para elegir al candidato. Pablo Amílcar Sandoval dijo que no será un factor de división en su partido. Así que ahí tienen uno menos también en Morena. Y bueno, en Chilpancingo, mujeres del Colectivo Nacional Feminista protestaron en la Fiscalía de Justicia de Guerrero. Exigieron que den seguimiento a una denuncia contra Félix Salgado Macedonio que fue interpuesta en 2016 y ratificada en 2017. Esta denuncia es por violación. Las manifestantes bloquearon la circulación, realizaron pintas, pegaron carteles, también lanzaron pintura roja en contra del edificio. Horas más tarde, el fiscal de Guerrero, Jorge Suriel de los Santos, informó que la carpeta de investigación por esta denuncia está abierta y en etapa de perfeccionamiento. El fiscal aseguró que se han realizado diversas diligencias en busca de pruebas. ¿Seguro ese tuit no es fake news?
El de Félix Salgado lo puso no es fake él. news, está en su cuenta. Confirmó nuestro equipo que es de él. Así es. Parece una fake news. Pero no. dice, voy de nuevo. Está en su cuenta, salvo que nos diga mañana que fue hackeado. Voy de nuevo. Entonces va de nuevo Félix Salgado Hay toro. Macedonia. Hay toro. Bueno, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue finalmente notificado del desafuero que se inició en su contra en la Cámara de Diputados. El viernes vimos estas imágenes. Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República llegaron para ratificar, para entregar pruebas en Cámara de Diputados contra el gobernador de Tamaulipas. Llegaron con todas esas cajas. Bueno, eran 6 cajas de cartón con 27 tomos. El sábado, la sección instructora de la Cámara le dio entrada al caso. El gobierno, vamos a ver estas otras imágenes. El gobierno de Tamaulipas nos proporcionó estas imágenes. Así llegaron hoy a las 2 de la tarde 3 funcionarios de la Dirección de Servicios Legales de la Cámara de Diputados. Llegaron al Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria, fueron a notificarle al gobernador sobre el inicio del proceso de desafuero, pero ya no llegaron con 6 cajas, sino solo traían una. Llegaron, por cierto, en ese avión. A partir de hoy, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tiene 7 días naturales para comparecer por escrito, respondiendo a este inicio de proceso. El gobierno de Tamaulipas nos informó que los 3 funcionarios de la Cámara llegaron, entregaron, se fueron. Entonces, solo llegaron con una caja. En fin, Imagen Noticias tuvo acceso a la solicitud de declaratoria de procedencia contra el gobernador García Cabeza de Vaca. Es esta solicitud que la Fiscalía General de la República, esta es la que presentó el viernes para poder proceder contra él por los supuestos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. De acuerdo con la Fiscalía, la investigación que se abrió en contra del gobernador está integrada de 3 denuncias recibidas el año pasado. Una es del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Otra está remitida por correo electrónico que aparece ahí en la pantalla, Cristian 259 Luna. Y la tercera denuncia fue presentada por Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero de Morena, senador suplente, gente muy cercana al senador Ricardo Monreal. En concreto, la Fiscalía acusa al gobernador de Tamaulipas de que, valiéndose de los cargos públicos que ha tenido, ha acumulado una gran fortuna con una 30 de propiedades ocultas en Texas y Tamaulipas. Estas propiedades habrían sido adquiridas principalmente entre el 2005 y el 2019. Hablan de restaurantes, galerías de arte, residencias, ranchos, y que en muchos casos se utilizó a prestanombres. Todas esas propiedades más cuentas bancarias tendrían un valor de 900 millones de pesos. Monto que está muy encima, muy por arriba de los 50 millones de pesos que declaró poseer en el arranque de su campaña como gobernador el señor García Cabeza de Vaca. De acuerdo con la Fiscalía, esas propiedades han sido distribuidas entre sus familiares, entre su esposa, sus hermanos, su mamá, su suegro, su cuñada. Incluso mencionan a socios y a tres empresas como prestanombres. La Fiscalía General de la República obtuvo 2 órdenes de aprehensión en contra de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, y su hija Lidy Sandoval, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio del estado de Nayarit. La Fiscalía informó que un juez de distrito determinó que existen elementos de prueba, tanto del Foro Común como el Federal, sobre los posibles vínculos del exgobernador y su hija con el crimen organizado. También informaron que ya se solicitó cooperación con Interpol para emitir la ficha roja para la aprehensión de Roberto Sandoval. Y vámonos a Francia, porque ahí el expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a 3 años de prisión por los cargos de corrupción y tráfico de influencias. De estos 3 años, solo tendría que cumplir 1 bajo la modalidad de vigilancia domiciliaria con un brazalete electrónico. La abogada del expresidente galo aseguró que van a apelar esta sentencia. Corrupción también allá. También, por supuesto, pero lo están castigando. Y el expresidente Donald Trump reapareció ayer en la conferencia política de la CEPAC en Florida. En su discurso advirtió que podría lanzarse nuevamente para la candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 2024 e insistió otra vez en que las elecciones pasadas fueron fraudulentas. También pidió por primera vez a los seguidores vacunarse en contra de COVID. Es la primera vez que aparece
desde hace casi 6 semanas. Y hoy The New York Times dio a conocer que el exmandatario y su esposo Melania recibieron la vacuna contra COVID en enero, unos días antes de irse de la Casa Blanca. En varias ocasiones, Donald Trump manifestó su escepticismo sobre las vacunas y los expertos estaban preocupados por el efecto que pudiera tener en la población. Pero se vacunó. Según el New York Times. Antes de que te vayas, ¿podemos volver a ver el tuit? ¿Lo puedes volver a leer? Sí, por supuesto, y es totalmente cierto y verificado. Compañeras y compañeros, estamos listos para participar en la encuesta que va a realizar nuestro partido Morena. Somos respetuosos de sus decisiones y vamos nuevamente a la competencia. Seremos respetuosos de los resultados. En la encuesta, Félix es la respuesta. Hay toro. ¿No es fake news? No es fake news. Bueno. Hay toro. Gracias, Kimberly. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a ver las cifras del mundo. Pues Estados Unidos, Brasil, México y la India. México con la cifra de la Secretaría de Salud y México con la cifra ya acumulada con el registro del INEGI. 2.537.000 personas muertas en el mundo por COVID y en las últimas 24 horas, bueno, como todos los lunes, la cifra de México baja. Ojalá mañana tengamos un martes con ese número o más abajo. Eso mostraría que le empezamos a dar la vuelta a esta tristísima historia. Hoy reabrieron, hablando de COVID, 980 salas de cine de la Ciudad de México y el Estado de México, 60% del total, pero pues no llegó mucha gente. Son imágenes del complejo de Cinépolis Forum Buenavista y solo unas cuantas personas ahí en las salas. Justamente hoy la Cámara de la Industria Cinematográfica emitió un comunicado, pide a las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México que reconsideren el aforo. Solo permiten 20% de aforo en las salas, así como los horarios, pues la última función debe comenzar a las 8 de la noche. En fin. Y en la que se suponía iba a ser otra de las grandes notas de este lunes, y quizá lo fue. El auditor superior de la Federación, David Colmenares, compareció en la Cámara de Diputados para decir que ni corrupción, ni mala fe, ni politiquería fue lo que se presentó en el informe, en el controvertido informe de la Cuenta Pública 2019. Buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. Llamado para responder a la inconformidad presidencial por los cálculos de cuánto terminará costando la cancelación del aeropuerto que no fue, el titular de la Auditoría Superior de la Federación llegó a su comparecencia en la Cámara de Diputados con la noticia de que el auditor Agustín Caso fue suspendido temporalmente de su encargo, mientras se revisan y ajustan de manera consensada las cifras de la discrepancia que molestaron en Palacio Nacional. La auditoría no confronta, mucho menos enfrenta a nadie, a ningún orden de gobierno, a ningún gobierno. Quiero dejar claro que no he permitido ni permitiré ningún acto que vulnere los principios constitucionales y pediré que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales y que quede claro que no hay ningún tipo ni de presiones ni de mala fe. Por estas faltas tan graves, en cualquier lugar del mundo, el titular de una dependencia de una institución estaría en estos momentos presentando su renuncia. La oposición le ofreció al auditor Colmenares su respaldo y le pidió que no se dejara intimidar y que una vez abierta la caja de Pandora, revise a fondo los desfalcos señalados en el informe del año 2019. Que no les llame errores a las presiones de Palacio. Lo que esperamos del titular del máximo órgano de fiscalización es una actuación con honestidad blindada. A la espera de que se limpien los errores que alteraron la cifra mágica de los 100,000 millones de pesos que costará la cancelación de Texcoco, los morenistas mostraron su desconfianza y se guardaron el derecho de reparar la falta de lo que consideraron una auditoría sin imparcialidad. Está clarísimo que esto ha resultado ser un botín político. Nosotros no tenemos ninguna intencionalidad política. No es nuestro interés el perjudicar o no
algún orden de gobierno. Las remesas que entraron en enero, casi 3.300 millones de dólares, la cifra más alta desde 2006, un número verdaderamente impresionante que de acuerdo con, por ejemplo, BBVA Bancomer, dice que podríamos llegar a 44.000 millones de dólares. ¿Cuál es la buena noticia? Ninguna. No fue tema en la reunión de los presidentes. No, porque además nunca es un tema de gobierno. No es una buena noticia, no es un tema de gobierno. Es una excelente noticia. No. Es una excelente noticia. Sí, no, es una pésima noticia. Te habla, uno, de que las condiciones en México... Es una excelente noticia porque entra dinero. Están empeorando las condiciones en México. Sí, bueno. Durante muchísimos años, prácticamente todo el periodo neoliberal, como le llaman, había disminuido la cantidad de mexicanos que se iban ilegalmente a Estados Unidos. Era prácticamente cero la tasa de reposición. Hoy hay indicios que está aumentando el número de mexicanos que se van a vivir ilegalmente a Estados Unidos porque en este país no están encontrando oportunidades de trabajo. Punto número 2. El dinero entra no por nada que esté haciendo el gobierno mexicano. No es cierto que haya más confianza, no es tampoco el tipo de cambio, no es nada de eso. El hecho concreto es que los mexicanos que están allá están ganando más dinero. Están ganando más dinero porque, uno, están en el campo y en el campo no cerraron actividades y están recibiendo los 2 apoyos gubernamentales que dio Trump, más el apoyo que está por llegarles. $1,400 aproximadamente. Segundo, porque las familias en México lo necesitan más. Hoy las familias que se están empobreciendo por el COVID, por el cierre de la economía, por la caída del 8.5% de la economía, necesitan más el dinero de sus parientes que están teniendo que vivir, que fueron expulsados por el fracaso de la economía. No es una buena noticia desde ningún punto de vista. ¿Está bien? O sea, no, es que todo el mundo dice, qué bueno entraron remesas, y hay quienes las cuentan como si fuera parte de la balanza de pagos. Que dicen, no, entonces como van a entrar remesas, no son exportaciones de vehículos, no son exportaciones de mercancías. Son personas productivas, trabajadoras, esforzadas, que aquí en México no tienen oportunidad y que están teniendo que mandar más dinero porque tienen un poquito más, que si mandan un poquito más de dinero quiere decir que ellos se les están pasando más jodido en Estados Unidos. Sí. Y que las condiciones aquí lo hacen más necesario el dinero de los extranjeros. No es una buena noticia. Nunca puede ser una buena noticia. Ya, está bien. ¿No sería mejor que esos mexicanos trabajaran en México, produjeran en México y no que estuviera pidiendo el gobierno? Bueno, a ver si ustedes sí los tratan bien. Hagamos un programa de braceros. Estados Unidos no quiere a los mexicanos, en Estados Unidos los usa. Por regalado, todo es gratis. Entonces no es una buena... Es de esas manzanas envenenadas, hijo. Ay, remátala, David. David Colmenares lo hizo. Culpó a alguien para quedarse con el hueso. Bueno, con el puesto de florero central. Quizá la salve, pero la Auditoría Superior de la Federación está muerta, por lo menos mientras David Colmenares esté en ella. Javier. Regresamos como cada vez que pelea con el análisis del Canelo. Es bueno, es malo, decepciona, cumple. Regresamos con eso, pero los ratings fueron históricos otra vez. Mira. Y regresamos con la pregunta de ¿por qué miente el equipo del doctor López-Gatell? ¿Por qué? Volvemos. De la mano del doctor López-Gatell, el gobierno federal empujó la palabra infodemia. Según ellos, se trata de una pandemia de mentiras, esparcida fundamentalmente por algunos medios de comunicación, que ha corrido a la par de la pandemia de COVID. Ya se fue un año y la mayor parte de esas supuestas mentiras de los medios se han ido confirmando en hechos, relatos, imágenes, cifras. En cambio ellos, que escondieron, por ejemplo, el contagio de la secretaria Irmeréndira Sandoval, que fallaron catastróficamente en sus pronósticos, mienten incluso con la noticia de que el propio doctor López-Gatell había sido hospitalizado. ¿Qué tenía de malo esa hospitalización? ¿Por qué negarla? Pero un equipo acostumbrado a informar con medias verdades y datos a medias, le debió parecer más útil negar también ese hecho. ¿Por qué? Ellos lo sabrán. La hospitalización del doctor López-Gatell queda como uno más de los casos sobre
los que ellos no han querido informar con precisión ni claridad. Un año de infodemia oficial. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo.